Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Arrancamos la 10ª píldora de Creo en el Diseño. Es la 10ª y última de la temporada. En septiembre volvemos, no lo olvidéis. Esta píldora de diseño vamos a hablar sobre cómo viviremos separadas. Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta un poco ambigua, ¿no? Os pongo sobre situación. Este titular tiene un trasfondo histórico. Con la revolución industrial, las personas nos trasladamos a trabajar y a vivir a las ciudades, dando paso a la masificación muchas veces de ellas, dando paso, por lo tanto, a vivir más juntos. Con el COVID, los que hemos vivido y trabajado en la ciudad, en grandes edificios, hemos vivido y hemos sufrido sobre todo la falta de espacio, la necesidad de espacio que tenemos las personas. En cuestión de pocos meses nos hemos visto obligados a cambiar el modo de vivir, el modo de trabajar y sobre todo el modo de relacionarnos. Ahora tenemos que estar separados. Ya vais entendiendo un poco, ¿no? Para explicarnos cómo viviremos separados, hemos invitado hoy, tenemos al especialista en arquitectura modular, Sergio Baragaño. Vamos a esperar a que entre. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues te presento un poco, ¿no? Antes de empezar. Sergio Baragaño es arquitecto especializado en arquitectura modular, habiendo estudiado en España, Grecia y Finlandia de manera internacional, ¿no? Ha sido profesor, ponente y consultor en diferentes universidades y en 2008 fundó su estudio de arquitectura Be Home. Por nombrar algunos de tus reconocimientos, te puedo decir los últimos, pero no menos importantes, que serían que en 2019 recibiste un reconocimiento por la Hausen Awards como mejor vivienda en Alemania por la Casa Montaña. Y este año tenemos la Room 2030 o 2030 en el Centro Niemeyer de Avilés. Enhorabuena, Sergio, por tu trayectoria y nada, vamos a ver, cuéntanos de dónde sale este titular. ¿Cómo vamos a vivir separados? Buenas tardes a todos. Gracias, María, por la presentación y muchas gracias a Elo por la invitación y por la iniciativa de Creo en el Diseño. La verdad es que es un placer estar con vosotros. Bueno, cuando me invitasteis a participar en el programa, la verdad es que me parecía divertido este juego que comentabas, ¿no? Al final, justo antes del COVID, parece que hay un antes, después, con todos los meses que hemos vivido. La Bienal de Venecia, a través de su comisario, de Sarkis, lanzó un enunciado para esta edición, que como sabéis se ha aplazado hasta 2021, que era cómo viviremos juntos, ¿no? Donde pues entraba un poco todos los temas de coworking, co-living, bueno, pues una serie de palabras que nos empezaban a todos a resultar familiares. Y es cierto que ahora hay un cambio grande de tendencia y de ahí viene un poquito la frase de cómo vivir separados, jugando un poco con ese lema de la vida y bueno, si hay que cambiarlo o al final no va a ser tan lo que va a pasar, ¿no? Sí es cierto que yo creo que es una oportunidad, ¿no? Al final es un momento de oportunidad para la arquitectura y con todo lo que ha pasado estos meses, bueno, se ha empezado a valorar ciertas cosas que antes no se valoraban, la calidad del espacio, de determinados lugares y yo creo que es un momento interesante para todos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Claro, mira, pues nada, pues vamos a poner, mira, unas imágenes sobre alguno de tus últimos proyectos que estábamos hablando antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece, tenemos en la imagen, no se aprecia muy bien que hay una chica, ¿no? Recogida Sí, aquí al bueno, lado. es el último proyecto en el que estamos trabajando, que justo se presentó y se instaló en el centro Niemeyer de Avilés, que luego vamos a ver un vídeo de todo ese proceso de traslado y de instalación. Es una habitación, una suite, una pequeña vivienda. Nosotros hacemos exclusivamente arquitectura industrializada desde hace 10 años y este proyecto lo queríamos un poco contar al principio porque es muy ilustrativo de todo lo que decíamos ahora, ¿no? Al final se inauguró 2 semanas antes de todo el confinamiento por el COVID,
una inauguración, estaba preparado un congreso. Bueno, está colocado en la plaza del Centro Níger, que es un espacio público maravilloso que hay en Avilés y que la gente utiliza muchísimo, ¿no? Entonces, durante 2 semanas, una interactuación con la habitación y con un proyecto muy grande y una implicación de toda la ciudad. Y de repente empieza el confinamiento y la habitación se queda ahí 3 meses sola, ¿no? El museo cerrado, la ciudad confinada. Ha habido también como imágenes muy curiosas de espacio tan espectacular que se encuentra con la habitación totalmente vacía, sin nadie. Y bueno, es un proyecto en el que estamos trabajando, abriéndolo al mundo hotelero, a viviendas en ámbito rural, bueno, a diferentes aspectos que tienen también mucho que ver con el siguiente punto, que nuevas formas de habitar, nuevas formas de trabajar, etcétera. Claro, porque aquí, por ejemplo, vemos en la imagen la habitación. Digamos que esta foto se haría pues antes, obviamente, de la inauguración y tal, y estaba sola, pero es que después es lo que tú has dicho, ¿no? Después estuvo 3 meses así, tal cual, sola, ¿no? Ahí en la plaza. Sí, 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 la verdad es que, bueno, luego se volvió a abrir el museo, empezamos otra vez a volver poco a poco a la vida normal y se ha vuelto a generar un poco una relación con la habitación de nuevo interesante, ¿no? Pero es un espacio pensado, un espacio muy versátil que está pensado como lugar para vivir, para habitar, pero también para trabajar, para realizar diferentes eventos, ¿no? Entonces, también bueno, viene al caso de un poco de lo que hablaremos luego, de los diferentes tipos de espacio, de la flexibilidad, sobre todo de las Claro. viviendas. Claro, porque uno de los temas también súper importantes y de súper actualidad, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Las nuevas necesidades, los nuevos modelos de relacionarse y de habitar y trabajar, que es lo que al final lo que tenemos que conseguir. Tengo aquí otra imagen de un proyecto tuyo donde se ve, ¿no?, que está la vivienda industrializada en el centro, al fondo. ¿Y dónde está situada esta vivienda? Cuéntanos. Bueno, esta vivienda es un refugio, casi una vivienda para unos clientes que viven en Londres, en un mundo muy urbano y puntualmente pasan espacios de tiempo en la zona rural de Asturias, ¿no? Entonces, es una vivienda que está muy pensada para integrarse en el lugar, cumplir toda la normativa de la arquitectura vernácula que rodea un poco la vivienda, pero luego por dentro es muy, muy industrial, muy urbana, ¿no? De alguna forma, porque, bueno, ellos pedían un espacio también muy flexible, que pudiesen trabajar, que pudiesen pasar temporadas escapar un poco de la vorágine de Londres, etcétera, ¿no? Claro. Sí, estas son las nuevas modos de habitar, ¿no? El que ellos puedan venir aquí, despejarse un poco de aquella, lo que has dicho, aquella vorágine, ¿no? Pero seguir trabajando, entiendo, ¿no? También tener un espacio donde poder teletrabajar y desde otro punto de vista, ¿no? Sí, el otro día Marta Ton, la presidenta de los premios, del jurado de los premios Pritzker, decía que las ciudades cada vez tienen que ser más flexibles, ¿no? Le preguntaba un poco qué iba a pasar con las ciudades después del COVID y hablaba de esa flexibilidad. Yo creo que al final es una palabra muy interesante porque al final las ciudades tendrán que ser más flexibles, las viviendas también y nosotros también. Entonces, al final, esa mezcla entre la laboral personal que hemos vivido tan intensamente estos meses, sí debería de dar lugar a ciertos cambios en la forma de pensar las viviendas, ¿no? La vivienda está hecha en fábrica, como decías antes, y desde Madrid y se instaló en una mañana, ¿no? Prácticamente en 6 horas quedó instalada en ese entorno, ¿no? Claro, porque pensemos un momento, ¿no? Si nosotros estamos lo que estaba diciendo antes, estamos acostumbrados a vivir, a trabajar en la ciudad, con el estrés, con tal, y de repente llega el COVID y decimos, pues no, es que esto realmente no es lo que yo necesito, ¿no? Lo que mi cuerpo o lo que mi mente necesita. Y me hago una vivienda y la traigo aquí. Es algo increíble, ¿no? Es espectacular el que tengamos esa flexibilidad para poder decir, es increíble. Cuéntanos un poco de esta vivienda también.
Bueno, yo creo que luego hablaremos también un poco de las nuevas formas de construir y quizá más de industrialización, pero al final, bueno, permite un poco toda esa optimización en forma de fabricar, ¿no? Al final nosotros hacemos los edificios en una fábrica y luego por partes los transportamos y los ensamblamos en el emplazamiento final. Permite también el poder llevarte la vivienda, ¿no? Creo que Claro, últimamente estamos viendo un cambio muy grande en la mentalidad de muchos clientes, simplemente en la forma en que nos plantean sus necesidades. Bueno, viviendas más flexibles, más pequeñas, que se las puedan llevar puntualmente de un lugar a otro. Y yo creo que se empieza a naturalizar mucho el mundo de la arquitectura modular, que, bueno, sí, prácticamente eh, extraña en España, sobre todo, ¿no? No tanto en otros países. Y creo que quizá este punto de inflexión que vamos a vivir es como un despegue definitivo, ¿no? Para el sistema. Y también muy está, bien. yo creo que enlaza mucho con el enunciado último del trabajo de Koolhaas, ¿no? De Ren Koolhaas, del visionario holandés, que sabéis también que antes del COVID, y lleva trabajando mucho tiempo en esta idea, presentó en el Guggenheim de Nueva York una exposición que se llama Countryside: The Future, donde habla de las nuevas formas de habitar el mundo rural a través de gente que ha vivido muy conectada a la ciudad y que decide conectarse puntualmente y situarse en el campo de otra, que no va a ser la misma que la gente que habitaba el campo antiguamente. Entonces ahí también hay un ecosistema y un mundo muy interesante, pienso. Ujú, claro. Tenemos también otra imagen de esta vivienda está en medio del campo, ¿no? Como podemos ver, y esta, por ejemplo, pues está más cercana pues, a una carretera, vemos, ¿no? Que también es, pues, como lo que eres especialista, ¿no? En una vivienda modular que la has cogido a lo mejor de donde ha estado fabricada, pero a lo mejor también viene de otro sitio, ¿no? Y la hemos colocado aquí y es una vivienda vivible y con todas las comodidades y todo tipo de lujos, entiendo que a gusto del cliente, ¿no? Sí, esta es una vivienda muy pequeñita, una microvivienda que también lo que permite es un espacio que puede ser muy flexible, puede funcionar como oficina, como se ve en la foto, pero también permite que sea una pequeña vivienda, ¿no? Concebida con dos módulos, también fabricada, ensamblada de forma muy rápida. De hecho, lo que Ujú. comentabas ahora, la venta que veíamos antes en Niemeyer, hace una semana la hemos trasladado del lugar, ¿no? Entonces, Ah, bueno, todavía no tenemos el vídeo de ese proceso, pero después de estar allí 3 meses situada, se ha movido y se ha recolocado en otro lugar, ¿no? ujú. Claro, la idea es esa, ¿no? El que se pueda mover y el que puedas trasladar tu vivienda y tu sitio de ocio o de trabajo a donde mejor te venga en ese momento, ¿no? Mm. Sí, también sobre todo una de las ventajas grandes es el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que eh, bueno, las últimas semanas hemos tenido muchos clientes interesados no sé si adelantándose al siguiente confinamiento, pero pensando en tener para octubre su refugio fuera de la ciudad o en cualquier emplazamiento. Entonces, al Ujú. final, una vivienda de 300 metros cuadrados, 200 metros, una vivienda grande, la estamos fabricando en 3 meses. Pero el proyecto que veíamos antes, pues hace una Que visión. veremos un poco. Sí, exacto. O sea, tiene unos plazos muy cortos, ¿no? De fabricación, porque la idea es que se haga como un coche, ¿no? Que se produzca un poco en serie y que se puedan acortar Ujú. todos los tiempos de ejecución, ¿no? Ujú, muy bien, claro que sí. Después teníamos también para tratar, por ejemplo, esta imagen es muy potente, la que voy a poner, porque, claro, estamos viendo cómo de repente viene una grúa. A ver, voy a adelantarme a esta. Esta es la que a mí más me impacto me produce, ¿no? Donde vemos dos supergrúas, ¿no? Mm, Levantando y, bueno, poniendo lo que es Esta es la habitación que estábamos hablando antes, ¿no? En la Plaza Niemeyer. sí. Muy bien. Que ha llegado el módulo mediante camión, ¿no? Y Sí, después se monta. sí, esta imagen es una imagen en fábrica porque que corresponde con la vivienda con casa montaña.
que realmente cualquier edificio que hacemos en fábrica siempre hay un ensamblaje previo en la capa que hay afuera de fábrica. Comprobamos que todo funciona bien, que todo está bien, antes de subirla a los camiones y por módulos transportarla al emplazamiento. Entonces, como bien dices, hay se ven las tres fases de salida de fábrica, donde se embalan los módulos, etcétera, el transporte del camión y luego Este del transporte, ¿no? eso Que es, nos siguen, a pesar de lo actual de la industrialización, ¿no? De las viviendas industrializables, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando vas por la carretera y ves un camión ahí grande mira, lleva una casa encima. Es curioso, sí, ¿no? sí, es Que muy, es muy, tal cual, la cogemos y la transportamos. Sí, sí. es muy de película americana todavía, ¿no? Exacto, exacto. Curioso. Sí, en este caso, nosotros siempre se embalan muy bien, se protegen muy bien los módulos. Esta era una de las primeras viviendas de la serie Gijón que hacíamos en fábrica y la transportamos sin ninguna protección. Precisamente un poco por eso, también por ver qué provocaba durante todo el recorrido, ¿no? Luego lo veremos en el vídeo. Y Sí, la en el vídeo. imagen que decías, pues ya corresponde con la colocación final en el centro de Níger, donde la habitación llega, en 3 horas se sitúa y se conecta a las instalaciones que existen en la plaza. Es En este caso, increíble. la plaza es una gran losa, entonces ya tenemos, digamos, la cimentación totalmente ejecutada, simplemente hay que apoyar. Increíble, se ve ahí. Pues vamos a poner un pequeño vídeo, unos 50 segundos, para que nos explique, porque una imagen vale más que 1000 palabras, en donde vemos, pues eso, ¿no? El proceso de... Vais contándonos conforme lo vemos. Sí, bueno, aquí veis un poco todo el proceso final de fábrica, de salida casi nocturna de la habitación, todo el transporte de Madrid a Avilés, centro Niemitas, y aquí está la llegada por la mañana, ¿no? Bueno, con un camión y una grúa y una pequeña grúa de apoyo, se desmonta la habitación, se baja del camión y se instala haciendo pues, un plug and play con las instalaciones de electricidad, agua, etcétera, que están ya en la plaza, ¿no? Digamos, en el emplazamiento final, esperando a ser conectadas para que la habitación empiece a... Muy bien. Es increíble, ¿no? Como después entras ahí y claro, es una vivienda. Tienes lo que hemos dicho antes, ¿no? Todos los lujos, todas las comodidades. Muy bien. Y claro, después de todo esto, bueno, nosotros siempre tenemos un trasfondo. Aparte de apasionarnos el diseño, siempre miramos por la sostenibilidad. Siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Qué aportamos con esto a la sostenibilidad? A ver, nosotros pensamos que la sostenibilidad hoy en día hay determinadas cosas que ya tienen que venir per se, ¿no? Digamos que todos estamos ya utilizando materiales sostenibles que provienen de reciclado. Bueno, en este caso, pues no sé, la habitación que habéis visto tiene una cubierta vegetal, tiene una serie de elementos que van en pro, digamos, de la sostenibilidad. El sistema industrializado, el plus que tiene es que no se utiliza agua, ¿no? Porque todo lo hacemos en fábrica en seco, con lo cual no hay consumo de agua, por un lado, en toda la fabricación. No producimos residuos, siempre están en fábrica. Te pero Sergio, has vuelto. Sí, Que te hemos perdido perdón. unos segundos. Vale, ahora se escucha bien. Sí, sí. Y no, estaba diciendo que por último también, al final una cosa importante y que cada vez estamos trabajando más es el hecho del poco impacto que tiene la industrialización sobre el emplazamiento final, ¿no? Al final, sabéis bueno, que se está empezando a llamar construcción off-site porque ya no solo en tiempo, el perjuicio que se puede hacer sobre los habitantes bueno, en este caso hay un espacio público muy grande, pero en casco histórico, en otros emplazamientos, el hecho de que el montaje sea cuestión de días, de que no tengas una obra durante un año al lado de tu vivienda o al lado de tu hotel, es verdad que nos parece muy interesante. Y hacer también módulos mucho más ligeros, la cimentación también es mucho más ligera, con lo cual el impacto siempre es reversible. Al llevarte la habitación te puedes llevar también parte de la cimentación y ahí creemos que hay un elemento de sostenibilidad sobre el terreno importante, ¿no? Claro. Es que no lo pensamos, pero siempre que vamos a crear, a hacer, a construir una vivienda,
creamos un impacto, ¿no? A todo el entorno, a todo, y si es en la naturaleza muchísimo más, ¿no? Mucho más grande, pues en plena montaña o más cerca de la playa. Entonces, pues el poder crear el menor impacto posible y el que se hace, hay veces que incluso es para mejorar la zona y tal, pues es, bueno, es un gran avance en cuanto a industrializar. Y es un punto que mucha gente no lo tendrá en cuenta, ¿no? Que dices, yo voy ahí, planto la vivienda, pero claro, no tienen en cuenta pues la cimentación, todo lo que hace falta para que esa vivienda se quede ahí por mucho tiempo. Claro, sí, ¿no? Y sobre todo también empezar a pensar un poco en los países que están haciendo qué pasa con esa vivienda o con ese edificio dentro de 15 años, de 20 años, ¿no? Pronto empezaremos a tener que hacer planes de cómo desmontamos ese edificio. Entonces, el hecho de que lo puedas llevar de forma más fácil, pues ya explica todo ese problema, ¿no? De los residuos, no sé, de esqueletos que se están quedando por ahí en medio del campo, etcétera. Entiendo que los materiales industrializables, que pueden ser, ¿no? Pues el hierro, se pueden utilizar muchos, ¿no? Pero también entiendo que se podrían ser materiales incluso reutilizables, ¿no? Porque vemos a veces que en las viviendas industrializadas se utilizan el mismo contenedor de camión, ¿no? Para poder también... no sé si es vuestro modus operandi o simplemente lo trabajáis también o... Bueno, nosotros realmente los módulos que veis están hechos con estructura metálica, como dices, bueno, que se puede reciclar y que en su fabricación se utiliza acero reciclado. Eso digamos que hace la estructura y el armazón del edificio. Luego a partir de ahí cualquier material es posible, ¿no? Para utilizar. Nosotros lo que hacemos es sustituir, digamos, puro pesado tradicional de carbón o de ladrillo por unos paneles frigoríficos que son mucho más ligeros y que funcionan muy bien tanto a frío como a calor y que se parecen un poco más a las distancias de los materiales que están hechos los aviones. O sea, son materiales más técnicos y mucho más ligeros, ¿no? Lo cual nos permite que funcione muy bien, pero que pese mucho, porque al final la vivienda la vamos a tener que transportar y que levantar con las grúas que hablan. Entonces, es interesante que los materiales sean mucho ligeros, ¿no? Claro, pues claro que sí, muy bien. Pues parece mentira, pero ya han pasado 20 minutos, Sergio. Cuando hablas de cosas tan interesantes, el tiempo vuela. Nada, muchísimas gracias, Sergio, por dedicarnos estos minutos, porque sabemos que bueno, ya se acercan las vacaciones y vamos todos ya a tope. Como sabéis, desde Elo Construcciones creamos estas píldoras de diseño con el propósito de seguir apoyando y dar visibilidad al diseño. O sea, eso es muy importante, es uno de los pilares de Elo Construcciones, dar la visibilidad al diseño, que acercarlo al ciudadano al final, ¿no? Ha sido un placer cerrar la temporada con un profesional de tu nivel y con este tema tan de actualidad. Nada, deciros que es el último programa de la temporada, pero el 3 de septiembre estamos aquí otra vez, o sea que nos vemos. Y recordad siempre creer en el diseño. Muchas gracias, Sergio. Gracias, María. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego.